El narcotráfico en México ha pasado por múltiples eras, cada una con sus propios líderes, traiciones y rivalidades. Pero en los últimos años, una guerra silenciosa ha empezado a escalar entre dos fuerzas que representan el presente y el futuro del crimen organizado en México. Los Chapitos, herederos del imperio de Joaquín El Chapo Guzmán, y Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ambos grupos compiten por la hegemonía del narcotráfico, y aunque sus territorios han estado definidos hasta ahora, recientes revelaciones y acusaciones mutuas han elevado las tensiones a un nivel explosivo. Desde que el Chapo fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, sus hijos han intentado consolidarse como líderes de lo que queda de la fracción Sinaloa. Aunque muchos pensaban que los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, se mantendrían en las sombras, han demostrado tener una visión y un estilo distintos a los de su padre, queriendo expandirse agresivamente y marcando su propio territorio. En este proceso, han tenido que enfrentarse a figuras rivales, siendo el Mencho uno de los enemigos más poderosos que han encontrado en su camino. El Mencho, un ex policía que supo ganarse un lugar dentro del mundo del narcotráfico, ha convertido al CJNG en un imperio criminal sin precedentes, caracterizado por una violencia extrema y una organización sin piedad. Este cártel, fundado originalmente como los Matazetas para erradicar a los miembros del cártel de los Zetas, evolucionó rápidamente en una organización con una estructura sólida y operaciones internacionales, convirtiéndose en una amenaza tanto para las autoridades como para otros grupos rivales. Hoy en día, el CJNG es conocido no solo por su control en México, sino también por su expansión a otros continentes. Los Chapitos y el Mencho han protagonizado varios enfrentamientos indirectos a través de sus respectivos grupos, pero recientemente los Chapitos han dado un paso audaz al revelar información sobre el Mencho, exponiendo secretos sobre sus operaciones y su red de aliados. Estas revelaciones no solo afectan la imagen de El Mencho y el CJNG, sino que además buscan socavar su poder y sembrar dudas en sus filas. Los Chapitos parecen estar enviando un mensaje claro. Están listos para desafiar el control absoluto de El Mencho en ciertas regiones de México y fuera de él. Pero ¿qué tipo de revelaciones han hecho exactamente los Chapitos sobre El Mencho? Según informes no confirmados, se han filtrado detalles sobre las operaciones de tráfico de fentanilo del CJNG, la participación de El Mencho en redes de tráfico humano e incluso su conexión con ciertos funcionarios dentro del sistema de justicia mexicano que le habrían permitido evadir capturas en varias ocasiones. Estas acusaciones son un ataque directo al poder de El Mencho y a la imagen del CJNG, una organización que se ha consolidado en parte gracias a la percepción de invulnerabilidad que proyecta. La pregunta que surge es, ¿por qué los Chapitos han decidido exponer esta información ahora? Algunas teorías sugieren que los hijos de El Chapo buscan aprovechar el momento en que El Mencho enfrenta presiones internas dentro del CJNG y conflictos con otras facciones rivales. Con El Mencho en una posición relativamente vulnerable, los Chapitos podrían estar tratando de tomar el control de algunas rutas de tráfico estratégicas que actualmente pertenecen al CJNG, especialmente aquellas que van hacia Estados Unidos y Europa. Por otro lado, existen rumores de que esta filtración podría ser un movimiento calculado de los Chapitos para ganar el favor de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En un entorno donde los cárteles constantemente tratan de negociar con las autoridades para asegurar su supervivencia, no sería sorprendente que los Chapitos utilicen esta estrategia para crear una alianza tácita con el gobierno, o al menos para desviar la presión que actualmente pesa sobre ellos.
A medida que esta rivalidad crece, tanto el CJNG como la facción de los Chapitos han comenzado a mostrar señales de desconfianza interna. Los Chapitos, por un lado, han tenido que consolidar alianzas dentro del cártel de Sinaloa, lidiando con líderes tradicionales de la organización que no ven con buenos ojos el estilo más arriesgado y violento de los hijos de El Chapo. Mientras tanto, el Mencho ha enfrentado intentos de deserción y traición en su propio grupo, ya que algunos de sus socios y aliados han comenzado a cuestionar su liderazgo en medio de la creciente presión de las autoridades y los ataques constantes de los Chapitos. La guerra entre estos dos bandos representa mucho más que un enfrentamiento territorial o de poder. Es un conflicto que simboliza el cambio generacional en el mundo del narcotráfico, donde los nuevos líderes están dispuestos a tomar medidas extremas para proteger sus intereses. La exposición de los secretos de El Mencho es solo el principio de una guerra de inteligencia en la que la información es tan letal como las balas. Ambos grupos están cada vez más comprometidos en un juego peligroso, donde cada revelación, cada filtración, representa un riesgo para su propia seguridad y la de sus familias. En este contexto, se espera que la violencia en México aumente significativamente en los próximos meses. Ya se han reportado enfrentamientos violentos en varias ciudades estratégicas, como Culiacán, Guadalajara y Tijuana, donde los sicarios de ambos grupos han librado batallas abiertas en plena luz del día, dejando un rastro de destrucción y miedo en las comunidades afectadas. El gobierno mexicano, que se encuentra atrapado en medio de esta guerra entre cárteles, enfrenta un desafío monumental para mantener el control en estas áreas, donde la influencia de ambos grupos es casi tan fuerte como la del propio Estado. A medida que los Chapitos y el CJNG continúan atacándose mutuamente, la población civil sigue siendo la principal víctima de esta guerra sin cuartel. Las comunidades rurales y urbanas donde ambos cárteles tienen presencia han reportado un aumento en la violencia, los secuestros y las extorsiones, mientras los dos bandos luchan por imponer su control. Los residentes de estas zonas viven en un estado constante de temor, conscientes de que cualquier día puede desatarse una nueva ola de violencia debido a la rivalidad entre los Chapitos y el Mencho. A nivel internacional, las implicaciones de esta guerra también son enormes. Tanto Estados Unidos como otros países donde el CJNG y el cártel de Sinaloa han expandido sus operaciones, están observando de cerca este conflicto, conscientes de que el desenlace afectará el flujo de drogas y el control de las rutas de tráfico en todo el continente. En particular, el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, una de las actividades más lucrativas para ambos cárteles, podría verse afectado dependiendo de quién salga victorioso en esta confrontación. El hecho de que los Chapitos hayan decidido exponer los secretos de El Mencho también podría tener consecuencias en las relaciones entre los cárteles y ciertos sectores del gobierno mexicano. A medida que los Chapitos revelan más detalles sobre las actividades del CJNG y sus presuntos vínculos con figuras de alto perfil, la presión sobre estas autoridades para actuar se intensifica. Esto podría llevar a una purga dentro de ciertas instituciones, mientras el gobierno intenta limpiar su imagen y demostrar que no está colaborando con ninguna de las facciones. A medida que profundizamos en esta guerra secreta entre los Chapitos y el Mencho, lo que está en juego no es solo el control del narcotráfico en México, sino también una confrontación de estilos, estrategias y ambiciones completamente opuestas. Los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, han forjado su propio camino al frente del cártel de Sinaloa, alejándose de la discreción que caracterizaba a su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Su enfoque es más audaz y, en algunos aspectos, más explosivo, mientras buscan imponer su influencia en nuevas regiones y expandir su red hacia mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa.
En contraste, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ha construido el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, desde una perspectiva militarizada y altamente organizada. Al igual que un ejército, el CJNG ha utilizado tácticas de terror y una estructura vertical que permite un control férreo de sus operaciones. Desde la década de 2010, el Mencho ha ganado terreno utilizando una estrategia de expansión territorial violenta, manteniendo la disciplina interna y operando con un sistema de lealtades casi militar. Esta estructura ha sido fundamental para que el CJNG se establezca como uno de los cárteles más poderosos y temidos en México, superando incluso a otras organizaciones más antiguas. La relación entre ambos bandos nunca ha sido pacífica, pero en el pasado reciente, cada uno había encontrado la manera de coexistir sin interferir directamente en los territorios del otro. Sin embargo, esta aparente paz se ha roto, en gran parte debido a las ambiciones de expansión de los Chapitos y al deseo de El Mencho de consolidar su control en el oeste y el centro de México, regiones que tradicionalmente han estado bajo la influencia del Cártel de Sinaloa. Los Chapitos ven en el CJNG una amenaza directa a su legado y por ello han comenzado a golpear estratégicamente al cártel, revelando información clave sobre sus operaciones y sembrando dudas sobre la solidez del liderazgo de El Mencho. Una de las tácticas de los Chapitos ha sido utilizar la información como una herramienta de ataque. Recientemente, se ha filtrado información sobre los nexos del CJNG con figuras clave dentro del gobierno local y el sistema judicial, revelando los niveles de corrupción que permiten a El Mencho operar con relativa libertad en ciertas regiones. Los Chapitos saben que al exponer estas conexiones, no solo están debilitando la posición de El Mencho frente a sus propios aliados, sino que también aumentan la presión pública y gubernamental para actuar en su contra. Por otro lado, El Mencho no ha dejado de responder a estas provocaciones. Desde que comenzaron estas filtraciones, el CJNG ha intensificado su presencia en ciertas áreas estratégicas para los Chapitos, demostrando que aún tiene la capacidad de desafiar su poder. En regiones como Baja California y Sonora, donde los Guzmán han tenido una presencia fuerte, el CJNG ha realizado movimientos audaces, en algunos casos violentos, que envían un mensaje claro. El CJNG no retrocederá ante ninguna amenaza, incluso si eso significa enfrentarse al Cártel de Sinaloa en su propio territorio. La reciente escalada de violencia en ciudades como Culiacán y Guadalajara es un reflejo de esta confrontación entre cárteles. Ambas facciones han llevado a cabo ataques selectivos, apuntando no solo a miembros rivales, sino también a figuras influyentes que apoyan a sus enemigos. Estos ataques no son aleatorios. Cada uno busca desestabilizar al rival, reducir su red de apoyo y demostrar a las comunidades locales quién tiene realmente el control. En medio de estos enfrentamientos, las poblaciones civiles viven bajo un miedo constante, atrapadas en una guerra en la que nadie parece estar a salvo. Mientras tanto, las autoridades están en una posición delicada. La información revelada por los Chapitos pone al CJNG en el centro de la atención pública y mediática, pero también obliga a las autoridades a actuar, ya que la presión para desmantelar al CJNG es cada vez mayor. Sin embargo, el poder corruptor del CJNG dentro de las instituciones mexicanas ha sido tan profundo que no es fácil para el gobierno moverse sin comprometerse internamente. Cada paso en falso podría no solo debilitar al gobierno, sino fortalecer a uno de los bandos en esta guerra de cárteles. A nivel internacional, esta rivalidad también ha comenzado a llamar la atención de las agencias de seguridad en Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, ha mantenido un enfoque muy activo en la lucha contra el CJNG, pero también ve en esta rivalidad una oportunidad. Existen rumores de que la DEA
ha estado en contacto indirecto con algunos representantes de los Chapitos, buscando posibles acuerdos o al menos obtener información sobre las operaciones del CJUNG. Este tipo de interacciones no son inusuales en el mundo de las agencias de seguridad y podrían ser un indicio de una estrategia más amplia para debilitar al CJNG a través de sus propios rivales. Sin embargo, estas tácticas pueden ser arriesgadas. Al alentar una guerra entre cárteles, las agencias de seguridad corren el riesgo de desestabilizar aún más las regiones donde ambos grupos operan. Un conflicto directo entre el CJNG y los Chapitos podría generar un aumento en la violencia y en los desplazamientos forzados de miles de personas que quedarían atrapadas en el fuego cruzado. Además, si uno de estos cárteles logra salir victorioso, podría consolidar un poder absoluto en la región, lo que crearía un desafío aún mayor para las autoridades mexicanas y estadounidenses. A medida que los Chapitos continúan revelando secretos sobre el Mencho y el CJNG, también enfrentan sus propios desafíos. La facción Sinaloa ha sido históricamente una organización fragmentada, y la lealtad a los hijos de El Chapo no siempre es absoluta. Algunos miembros de alto rango dentro del cártel prefieren la antigua discreción y el enfoque más diplomático que caracterizaba a El Chapo, mientras que otros apoyan la ambición y la agresividad de los Chapitos. Esta división interna también pone en riesgo la estabilidad de los Chapitos, ya que cualquier traición podría llevar a un colapso en su estrategia contra el Mencho. A medida que el conflicto se intensifica, ambas facciones también han comenzado a recurrir a la tecnología para obtener una ventaja en el campo de batalla. Tanto el CJNG como el cártel de Sinaloa han comenzado a utilizar drones de vigilancia para monitorear los movimientos de sus rivales, y en algunos casos, estos drones han sido armados, convirtiéndose en una herramienta letal para atacar posiciones enemigas sin poner en riesgo a sus propios hombres. Este uso de tecnología avanzada es un indicio de cómo los cárteles están evolucionando, adaptándose a nuevas realidades y buscando formas innovadoras de mantenerse en el poder. Finalmente, las consecuencias de esta guerra entre cárteles no solo afectarán a México, sino también a las rutas de tráfico de drogas en todo el continente. Los mercados de Estados Unidos y Europa son los principales destinos de las drogas producidas y transportadas por ambos grupos, y cualquier cambio en el equilibrio de poder podría alterar significativamente el flujo de drogas y la dinámica del crimen organizado en estos países. Las autoridades de estos países, conscientes del impacto de esta rivalidad, están observando de cerca y preparando posibles estrategias para mitigar las consecuencias. Este enfrentamiento entre los Chapitos y el Mencho es una batalla de poder, de control y de supervivencia. Cada revelación y cada movimiento táctico tienen el potencial de desatar una reacción en cadena que podría cambiar para siempre el panorama del narcotráfico en México. La guerra por el control absoluto está en marcha, y ambos bandos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para salir victoriosos. La guerra entre los Chapitos y el Mencho ha dejado una marca imborrable en el mundo del narcotráfico en México y en la vida de las personas que se ven afectadas día a día por esta violencia. A medida que las revelaciones y los ataques entre ambos bandos continúan escalando, los expertos y las autoridades mexicanas están evaluando el impacto y las posibles ramificaciones de esta confrontación que parece no tener fin. Pero, ¿qué sigue después de todo esto? ¿Estamos ante el fin de una era o ante el nacimiento de una guerra que podría prolongarse por años? Uno de los escenarios más discutidos es el debilitamiento progresivo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con el Mencho enfrentando presiones internas y externas, algunos de sus propios líderes podrían comenzar a buscar oportunidades fuera del CJNG, estableciendo sus propios grupos o alineándose con otros cárteles que compiten por el control de las rutas y territorios. Si esta fragmentación ocurre,
el CJNG podría ver una disminución significativa en su poder y en su capacidad para mantener el control de sus zonas de influencia. Esto le daría a los chapitos la oportunidad de consolidarse aún más, tomando las rutas abandonadas y afirmando su dominio en áreas estratégicas de México. Sin embargo, este tipo de fragmentación no es garantía de paz ni de control para los chapitos. La experiencia pasada con otros cárteles, como el de los Zetas, muestra que cuando una organización se fragmenta, se generan múltiples células independientes que operan sin un liderazgo central, lo que lleva a una violencia más caótica y difícil de controlar. En este contexto, aunque los chapitos puedan ganar poder y territorio, también enfrentarían un entorno mucho más inestable, con facciones enemigas que podrían atacar en cualquier momento. Aunque poco probable, algunos expertos no descartan la posibilidad de una tregua temporal entre los chapitos y el CJNG. Los cárteles en México han demostrado en el pasado que, cuando los intereses comunes son amenazados, pueden dejar a un lado sus rivalidades para proteger sus negocios. La intensificación de la presión por parte del gobierno mexicano y de las agencias de seguridad de Estados Unidos podría empujar a ambas facciones a negociar una tregua, al menos para reducir el nivel de violencia y evitar una intervención militar que pudiera desestabilizar aún más sus operaciones. Esta tregua, de materializarse, probablemente no significaría el fin de sus diferencias, sino más bien una pausa estratégica que les permita reorganizarse. Las treguas en el mundo del narcotráfico suelen ser temporales y, en muchos casos, terminan de manera abrupta cuando una de las partes percibe una debilidad o una oportunidad para obtener una ventaja sobre la otra. Sin embargo, un acuerdo de paz temporal podría reducir el nivel de violencia en México, permitiendo que las comunidades afectadas tengan un respiro, aunque sea breve. La guerra entre los chapitos y el CJNG ha captado la atención de agencias internacionales de seguridad, incluyendo la DEA y el FBI en Estados Unidos. Si bien estas agencias han estado involucradas en la lucha contra el narcotráfico durante décadas, la rivalidad entre estos dos grupos podría llevar a una intensificación de sus esfuerzos. En particular, las revelaciones que los chapitos han hecho sobre el Mencho y su cártel podrían proporcionar a estas agencias información crucial para golpear al CJNG en sus puntos más débiles. El gobierno mexicano también enfrenta una decisión difícil. La presión pública para actuar es alta, pero la infiltración del CJNG y de otros cárteles en las instituciones gubernamentales hace que cualquier movimiento en contra de estos grupos sea complicado y arriesgado. Si el gobierno opta por una estrategia de confrontación directa, esto podría desencadenar una respuesta violenta por parte de los cárteles, resultando en una guerra abierta que afectaría a miles de personas. Sin embargo, si el gobierno no actúa, la influencia del CJNG y de los chapitos seguirá creciendo, debilitando aún más la autoridad del Estado en vastas áreas del país. Además, la intervención de agencias extranjeras podría complicar la situación política en México. La colaboración entre las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses no siempre ha sido fluida, y la presencia de fuerzas extranjeras en suelo mexicano es un tema delicado. Sin embargo, la magnitud de la guerra entre los chapitos y el CJNG podría llevar a ambos países a reconsiderar su cooperación, buscando formas más efectivas de contener la violencia y reducir el tráfico de drogas. El peor de los escenarios sería que esta guerra entre los chapitos y el CJNG se prolongue sin una resolución clara. En este caso, los niveles de violencia podrían seguir aumentando, especialmente en las regiones donde ambos cárteles tienen una fuerte presencia, como Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Baja California. La historia del narcotráfico en México ha demostrado que las guerras prolongadas entre cárteles solo llevan a un ciclo interminable de muerte, desplazamiento y destrucción, afectando a miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares,
y a vivir en condiciones de inseguridad constante. Además, la prolongación de este conflicto podría tener efectos devastadores en la economía local y en el tejido social de las comunidades afectadas. Las extorsiones, los secuestros y las ejecuciones públicas se volverían aún más comunes, mientras ambos grupos intentan consolidar su poder a través del miedo. Las generaciones futuras crecerían en un ambiente de violencia normalizada, lo que crearía un ciclo perpetuo de crimen y desesperanza. Para la población civil, el impacto de esta guerra es real y devastador. Cada enfrentamiento, cada ejecución y cada acto de violencia deja cicatrices profundas en las comunidades. Las familias se ven forzadas a huir, los negocios locales cierran y los jóvenes son reclutados para alimentar las filas de los cárteles. El miedo se convierte en un compañero constante y la vida cotidiana se convierte en una batalla por sobrevivir en medio de un conflicto que parece no tener fin. El desenlace de esta guerra entre los Chapitos y el Mencho es incierto y las repercusiones son impredecibles. Lo que está claro es que México enfrenta una de las etapas más oscuras en su lucha contra el narcotráfico, con cárteles cada vez más poderosos y organizados. Los Chapitos y el ZKTNG representan dos enfoques diferentes en el negocio del narcotráfico, pero ambos comparten una ambición implacable y una disposición para hacer lo que sea necesario para mantener su poder. ¿Será esta rivalidad el comienzo de un cambio en el narcotráfico en México? ¿O simplemente estamos viendo una repetición del ciclo de violencia y muerte que ha marcado la historia del país durante décadas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. La guerra entre los Chapitos y el Mencho nos recuerda una vez más que el narcotráfico es un problema profundamente arraigado en la sociedad mexicana. Un problema que no se resolverá con la captura de unos cuantos líderes, sino con un cambio sistémico que aborde las causas profundas de la violencia y el crimen en el país. Para los ciudadanos, este conflicto es una prueba más de que el narcotráfico no solo afecta a quienes están directamente involucrados en el negocio, sino a toda la sociedad. Las comunidades que han vivido bajo el control de estos cárteles saben que, sin importar quién gane esta guerra, las consecuencias serán devastadoras. Lo único que queda por hacer es seguir observando y esperando, con la esperanza de que un día México pueda encontrar una salida a esta pesadilla de violencia y muerte.